El año 2014 se hizo una consulta nacional por la calidad educativa. Yo estuve al frente dirigiendo la consulta y los resultados vinculados a educación media son muy contundentes. Nosotros, como país, nosotros no podemos seguir con la educación media como está. Nosotros estamos perdiendo entre primero y segundo año aproximadamente 72.000 chamos cada año que se van. Pero además tenemos más o menos 300.000 jóvenes que están todavía fuera del sistema, que deberían estar entre primero y quinto año, y no están con el sistema educativo. Pero además, educación media tiene como 5 planes y en cada liceo tú ves que hay una aplicación distinta dependiendo del plan de estudio, del currículum que sea. Se solapan unos contra otros, no hay coherencia. Tenemos una norma de sobreevaluación que es nefasta. Hay un estudio completo que, por cierto, lo hizo la profesora Iraida de esta escuela, y lo que arrojó, digamos, el resultado de ese estudio sobre el proceso de evaluación en educación media es que hay que cambiar toda la norma sobre evaluación, sobre los conceptos. Pero lo más terrible, digamos, es que los chamos no encuentran ningún sentido en el liceo. La escuela no es ningún referente ético, no es ningún referente de vida. La escuela no sirve para los muchachos. Entonces, al final, no sirve ni siquiera para trabajar, no sirve para la universidad, no sirve para la vida, no sirve para la familia, no sirve, pues. Nosotros tenemos un liceo que tiene unas condiciones, además del dejar hacer. Los profesores no tienen ningún tipo de identidad con el liceo. Ahí salió unos resultados muy dolorosos con relación a que los profes tienen que estar de un lado para otro y no se vinculan con una comunidad educativa, no se vinculan con la familia de los chamos. Nosotros dejamos el servicio de orientación hace años, y de hecho en las universidades solamente todavía está Luz por ahí, el Zulia, medio reviviendo con la carrera, digamos, de orientación. Nosotros la dábamos aquí. Yo me formé y había una mención sobre orientación. Hoy en día solamente está la Universidad del Zulia dando la carrera, creo, y en los liceos la expresión es muy clara. Nosotros no tenemos ningún orientador en los liceos. Los muchachos están prácticamente solos. Otro resultado muy duro de la consulta es que la familia cree que los muchachos ya crecieron porque ya tienen camisa azul, y entonces ya no los llevan a la escuela, no se vinculan con sus profesores, no tienen ningún tipo de relación con la escuela como si es en la primaria. La primaria hay cierta protección, hay un cuidado de la familia muy especial. En educación media nadie tiene que ver con eso. Ya los muchachos crecieron, se supone, pero los muchachos no han crecido. Es más, los muchachos entran en un estado de confusión muy dura. Y alrededor de todos los liceos se genera, yo los llamo los buitres de la educación media, que es toda la venta de droga, toda la venta de alcohol, todo el tema de consumo de todo tipo de sustancias, pero además el tráfico de la trata de niñas y el tema de prostitución. Y entonces, alrededor de los liceos se gesta, digamos, no están dentro, pero se gesta una red de gente que está cautivando a los chamos que están dentro. En algunos casos logran entrar si no hay una directiva clara, si no se impone, si no hay una directiva que dirija un liceo. Entonces, entre el drama del pensum de estudio y de la evaluación, entre el drama de la formación de los profesores y la estabilidad laboral de los profesores, en el drama de la familia que los dejó porque ya los muchachos tienen que andar solos, entre el drama que el clima escolar está acechado de manera permanente con los buitres que están alrededor de los liceos, educación media no puede seguir así. Entonces, toda la consulta, todos los resultados de la consulta arrojaron, digamos, como la recomendación de hacer la reforma. No se trata solamente del plan de estudio de educación media, que es un nudo, ¿no? Es un nudo para ponernos de acuerdo en un país tan polarizado, qué es lo que debe tener ese programa de estudio, ¿no? Pero no se trata solamente del plan de estudio, se trata de la formación y de la estabilidad de los maestros y de los profesores. Se trata de cómo se conjugan las disciplinas para una mejor enseñanza de educación media.
de manera integrada, de manera que los chamos no tengan que hacer síntesis por su cuenta, sino que todos los dispositivos pedagógicos estén dispuestos para que los chamos puedan hacer síntesis. Se trata del clima escolar y de cómo se organiza la escuela para que sea una escuela vivificante, para que sea una escuela generadora de ideas, propositiva, que entregue seguridad a los chamos, que proporcione afectividad a los chamos. Clima escolar, plan de estudio, formación de los maestros, pero adicional a eso, el trabajo con las familias. Trabajo con las familias que es muy importante, porque uno piensa que, bueno, que el trabajo de las familias es hasta sexto grado, y resulta ser que no, que eso a los muchachos hay que acompañarlos el resto de su vida, ¿no? Para que no los perdamos además. Y la escuela tiene que hacer un trabajo. Cuando hablamos de reforma no estamos hablando solo de los temas prescritos en el plan de estudio, sino de todo lo que conforma el ambiente escolar para que sea un lugar afable, sea un lugar nutritivo, sea un lugar de crecimiento para los niños y para los jóvenes. La otra área de trabajo tiene que ver con lo que es la pedagogía del amor, del ejemplo y de la curiosidad. Es decir, que no es suficiente además que tengamos claridad del plan de estudio y que tengamos a los profesores formados y que estén estables, sino que además pensemos en las didácticas especiales para el trabajo con educación media. No todas las didácticas se aplican para adolescentes. Hay que tener una mirada particular para trabajar con los jóvenes. Porque el maestro que esté trabajando, el profesor que esté trabajando con jóvenes y no entienda de cómo los jóvenes son particularmente gregarios, cómo los jóvenes tienen un tema recurrente en la cabeza que tiene que ver con la sexualidad, si no asumimos el tema de los grupos, entonces es difícil que lleguemos al corazón de los muchachos. Entonces, una pedagogía afectiva, una pedagogía que no trabaje solamente con proporcionar información a los chamos, sino generar afectividades, subjetividades. Entonces, bueno, nos quedamos como en las mismas, pues, o sea, no se trata de contenidos en este caso. Por supuesto que los contenidos son muy importantes porque necesitamos que los chamos aprendan a leer correctamente, a escribir, que entiendan, que manejen elementos del pensamiento lógico, que además sepan de historia, que entiendan la geografía nacional, que puedan tener todas las herramientas necesarias en los idiomas extranjeros para asumir luego la educación universitaria. Todo lo que estamos diciendo, digamos, tiene que ver con una formación de calidad, pero eso no es suficiente si eso no va acompañado de una pedagogía afectiva, una pedagogía de la ternura, una pedagogía del acompañamiento, una pedagogía de la proximidad, de la cercanía. Una pedagogía que pueda empatizar con los niños, con los jóvenes, para que los jóvenes puedan además sentir que hay algún significado en eso. Pero además una pedagogía de la curiosidad, una pedagogía que les invite a pensar correctamente, que les invite a hacer conexiones con su contexto, una pedagogía que los invite a investigar, a aprender, a buscar, ¿no? Porque andan solos con el internet. Ahora todos los chamos tienen canaima, tienen tabletas, pero no hay nadie que pueda orientar. Entonces es una tragedia. Y una pedagogía además, dije del amor, de la curiosidad, y una pedagogía del ejemplo, porque yo recuerdo en la consulta de las cosas que a mí más me llamaba la atención, los muchachos diciendo en el interior del país, que yo quisiera que mi maestro no llegara borracho a la escuela. Yo quisiera que mi maestro llegara sano a la escuela. Entonces yo decía, a mí me impresionaba mucho porque yo decía, estos muchachos lo que están pidiendo es ejemplo, yo quiero tener un referente, al que tengo al frente tiene que ser un referente para mí. Entonces no es que están buscando solamente información, están buscando formarse, pero además están buscando un referente ético, un referente moral. Entonces eso tiene que ver mucho con la formación. Entonces fíjense que cuando hablamos de la reforma curricular no estamos hablando de un plan de estudio, no estamos hablando de que se va a enseñar solamente en matemáticas, estamos hablando de eso que es muy importante, pero estamos hablando de un conjunto de asuntos adicionales que forman parte de la educación y que forman de manera integral a cualquier sujeto, y más a nuestros adolescentes. Bueno, una última cosa, hablando de los temas de reforma, tiene que ver con los servicios estudiantiles, porque bueno, los chamos necesitan transporte y también, aunque la educación nuestra es gratuita, algunos están en unas condiciones precarias que necesitan entonces becas adicionales. El tema de los libros, de la tecnología, el acceso a la salud, el acceso a la orientación,
Es decir, servicios que puedan dar soporte para que los chamos logren prosecución y que los chamos además logren llegar a la universidad. Nosotros estamos perdiendo muchos chamos entre el primero y segundo año, y por eso es que el año que estuvimos en el Ministerio de Educación, y todavía se sostiene la política, es lograr la lucha contra la repitencia, ¿no? La batalla contra la repitencia, lograr que los muchachos en agosto tengan sus cursos de refuerzo para que no se quede ningún chamo entre un año y otro. Por supuesto que eso requiere también de hacer toda una revisión sobre los sistemas evaluativos, ¿no? Que es parte de la reforma, ¿no? Porque tú revisas el plan de estudio, pero si a eso no miras la evaluación, tampoco estamos haciendo mucho. Entonces, cuando hablamos de la reforma, estamos hablando de muchos asuntos que hay que atender y que hay que hacer políticas educativas en torno a todos los temas y no solamente enfrascarnos en que el cambio tiene que ver con el plan de estudio. Es el plan de estudio y es todo lo demás. Pero de eso van a hablar perfectamente Jorge y Graciela, que hoy nos acompañan. Solamente quiero terminar diciendo que cuando estuve como viceministra de Comunidades Educativas, un día se prendió un zaperoco en el Fermín Toro. Había mucha violencia, entró la guardia, había chamitos heridos, el director estaba secuestrado. El ministro me dice, ve al Fermín a ver qué es lo que está sucediendo. Cuando llego al Fermín, me encuentro con semejante escenario. Los muchachos tenían la puerta trancada. Cuando yo dije que venía del ministerio y tal, me abrieron, solamente pude entrar yo. Cuando veo el asunto, se lo comento al ministro, el ministro me dice, quédate ahí. Saca al director, destitúyelo y quédate como directora. Entonces, bueno, yo asumí la indicación y me quedé siendo viceministra y directora, mudé todo mi despacho para el Fermín Toro. Pero en el Fermín Toro tuvimos que hacer muchas cosas para lograr la reforma, porque ahí había droga, había prostitución, ahí había alcohol, ahí los profesores no iban, los muchachos entraban y salían cuando les daba la gana, estaba gente armada. Fue muy duro, los profesores eran cómplices de todo este proceso, entonces tuvimos que hacer un cambio completo, no solamente del plan. De hecho, el Fermín Toro tiene un plan particular, hay una resolución con el plan de estudio del Fermín Toro y con el diseño, digamos, del currículum del Fermín Toro, pero aquí además de eso tuvimos que hacer una reingeniería en todo, o sea, buscar profesores nuevos, votar lo que teníamos que votar, reubicarlo, bueno, no votamos a nadie porque ustedes saben que eso es muy difícil, entonces reubicamos gente, tuvimos que hacer una reconfiguración de la matrícula, tuvimos que tomar a los padres y a los representantes a hacer todo un trabajo con ellos, y ese proceso, yo estuve un año más o menos, un año y medio ahí. Y ese proceso yo salí finalmente porque conseguimos a Graciela y Graciela aceptó el reto de darle continuidad al proceso de reforma, ahora ella les contará de qué se trata, pero estuvimos un año y medio de manera consecutiva haciendo un trabajo, porque es un trabajo de filigrana, porque no es un trabajo de hacer zapatos, o sea, es un trabajo de mucho cuidado, porque tiene que ver con los seres humanos, porque tiene que ver con las familias, porque tiene que ver con un sector de la sociedad. Todos vienen de sectores populares, todo es gente pobre. Entonces, ¿cómo hacer, no? ¿Cómo hacer? Y además vinculados a redes delictivas todas. Yo sabía que tenía la red de narcotráfico alrededor. Entonces, ¿cómo dar golpes sin que dieran golpe también? Porque cuando tú das un golpecito, te tienes que esperar, ¿no? Que te venga otro. Entonces, uno tenía que ir como con mucho cuidado, ¿no? Trabajando las inteligencias por fuera, con los órganos de seguridad, también por dentro. O sea, tuvimos que asumir gallardamente el asunto. Una vez tuvimos un enfrentamiento armado prácticamente adentro y nosotros tuvimos que asumir y frentear la cosa. Pero dijimos, este es un reto, hay que hacerlo, hay que convertir esta escuela en un territorio de paz. Las escuelas que no sean territorio de paz no puede haber ninguna reforma, no puede haber ningún aprendizaje, nadie va a aprender nada y no es un territorio para la familia ni para los chamos de la patria. Hoy Jorge carga una franela, él es del Andrés Bello, pero también trabajó con nosotros en el Fermín, carga una franela del Fermín y atrás estoy leyendo, somos territorio de paz. Hoy en día el Fermín Toro es un territorio de paz. Con esto le voy a dar la palabra a Graciela, del Fermín Toro. Ella está dirigiendo desde que yo salí, Graciela lo dirige, es una maestra con más de 27 años de servicio. Todo el mundo me decía, ¿estás segura? Porque es una maestra de primaria. Y yo dije, las maestras de primaria son las que tienen que dirigir educación media. Esa es mi hipótesis. Y sigo sosteniéndolo. Las maestras y los maestros de primaria son los que deben asumir la dirección de educación media. No son los profesores especializados. Necesitamos cabezas con mayor capacidad de integralidad, con mayor capacidad de comprensión de los procesos generales y no fragmentados. Entonces, no pudimos hacer mejor selección
que la profesora Graciela, la maestra Graciela, a quien le damos las gracias por asumir esta tarea y avanzar y profundizar en la reforma curricular dentro de un espacio concreto que es el Fermín Toro. Yo le decía al profesor Loreto que a veces las críticas que se han hecho a la reforma del currículum se han hecho vistas desde el documento, pero no vistas desde la práctica. Yo puedo decirlo con toda seguridad y siendo muy responsable como maestra, como profesora de educación, que en estos dos casos, tanto en el Andrés Bello como en el Fermín Toro, la experiencia supera todo documento. La experiencia supera cualquier contradicción de los documentos curriculares. Y yo estoy segura que ninguna de las dos experiencias va a echar para atrás. Diga lo que se diga, no creo que eso tenga vuelta para atrás porque creo que es irreversible el cambio que se ha hecho en ambas escuelas. Bueno, muchas gracias y le dejo la palabra a Graciela.